Buenas tardes, somos el equipo 1 del grupo 2324 de la carrera de médico cirujano de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Vamos a presentar el tema de páncreas endocrino y abordaremos los temas de anatomía, embriología, histología y fisiología de las hormonas pancreáticas. Nuestro equipo está integrado por Aguilar López Daniel Alejandro, Guzmán Aguilar José Roberto, Mercado León Eric Eduardo, Suárez García Ricardo Chopin y una servidora, Flores Gil Andrea. Iniciaremos con la anatomía de páncreas. El páncreas es una glándula mixta, lo que significa que tiene dos funciones, una endocrina y una exocrina. Endocrina es porque el páncreas produce hormonas que regulan la glucosa en la sangre. Y exocrina es porque el páncreas produce enzimas que ayudan a digerir los alimentos. El páncreas va a corresponder a las regiones supramesocólicas e inframesocólicas del abdomen, a nivel de L1 y L2, se sitúa retroperitonealmente, se ubica en el epigastrio, tiene una forma de martillo, mide de 15 a 20 centímetros, pesa entre 75 y 120 gramos y va a estar dividido en 3 porciones, cabeza, cuerpo y cola. Dependiendo la bibliografía que revisemos, esto puede cambiar, ya que algunos autores mencionan que son 4, porque incluyen la parte del cuello. Y es porque el cuello es una porción corta que mide de 1.5 a 2 centímetros y va a unir a la cabeza con el cuerpo del páncreas. El páncreas se va a relacionar posterior al estómago, como podemos observar en la primera imagen, que se ve un poco translúcida, lo cual nos permite reafirmar esto, ya que podemos observar que en efecto el páncreas está detrás del estómago. En una segunda imagen, la cual es la que tiene el cuadro naranja, podemos ver cómo es que tuvieron que separar y elevar el estómago para que nosotros pudiéramos visualizar de mejor manera el páncreas. El páncreas, en su porción de la cola, va a relacionarse con el riñón izquierdo y con el vaso. Detrás de él también se va a encontrar lo que es la vena cava inferior y la aorta. En su porción de la cabeza se va a relacionar con el duodeno. Esta glándula va a tener dos conductos secretores, el cual el primero de ellos es el conducto pancreático principal o de Wirsong, el cual está señalado con una flecha naranja. El segundo es el conducto pancreático secundario y está señalado con una flecha azul. El conducto pancreático principal va a recorrer toda la glándula, desde la cola hasta la cabeza, y este va a desembocar en la segunda porción del duodeno. Y esto lo podemos observar claramente en la imagen superior. Vamos a describir con mayor puntualidad las porciones del páncreas. Iniciaremos por la cabeza. La cabeza está orientada hacia la derecha y ligeramente hacia adelante. Va a estar rodeada por el duodeno, es irregularmente cuadrangular y aplanada de adelante hacia atrás. Va a medir de 6 a 7 centímetros de alto y 4 centímetros de ancho. Va a formar una escotadura de ángulo agudo, la cual se llama escotadura pancreática, que da paso a los vasos mesentéricos superiores, tanto a la arteria y la vena mesentérica superior. También presenta una expansión que se le conoce como proceso unciforme o gancho pequeño
o páncreas de Winslow, y el cual podemos observar con una flecha morada. Lo que señala la flecha rosa es lo que les mencionaba que como escotadura pancreática. Pasando a la parte del cuerpo, el cuerpo es alargado transversalmente y está situado a la izquierda de la vena mesentérica superior y arteria mesentérica superior. El cuerpo también debemos recordar que es la porción más extensa y mide de 8 a 10 centímetros. En su parte posterior se relaciona con la aorta, con la segunda lumbar y el pedúnculo renal izquierdo. Finalmente, la cola es el extremo izquierdo de la glándula y está cubierta en sus dos caras por peritoneo, que se adosa en su extremo izquierdo, el cual se dirige hacia el vaso. Esta parte se va a relacionar con el vaso, el cual está señalado con una flecha amarilla, con la flexura cólica, que está señalado con una flecha azul, y con el hilio del vaso. En cuanto a la irrigación, el páncreas va a estar irrigado principalmente por el tronco celíaco, la arteria esplénica y la arteria mesentérica superior. La porción de la cabeza va a estar irrigado por la arteria pancreatoduodenal superior e inferior. La parte del cuerpo será irrigado por la arteria esplénica y la arteria pancreática inferior. Y la cola, de igual forma, por la arteria esplénica y la arteria pancreática. El drenaje estará dado principalmente por las ramas esplénica y mesentérica superior de la vena hepática, y la mayoría de ellas desembocará en la vena esplénica. La inervación del páncreas es simpática, que es dada por el plexo celíaco y mesentérico superior, y la parasimpática, que será dada por los troncos vagales. El siguiente tema es embriología del páncreas. El desarrollo del páncreas proviene de las yemas pancreáticas o brote pancreático dorsal y ventral del endodermo, del extremo caudal del intestino primitivo anterior. El inicio embriológico del páncreas podemos observar los esbozos de las yemas o brotes pancreáticos al final de la quinta semana. En el desarrollo del intestino primitivo podemos observar una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. La parte ventral va a dar lugar a la cabeza y el cuello del páncreas y el proceso unicaudado. El brote pancreático dorsal dará origen al cuerpo y la cola del páncreas, el cual explicará mi compañero a mayor detalle. Hablando un poco más acerca de las rotaciones o giros, a medida de que el duodeno rota hacia la derecha, este mismo va adquiriendo una característica configuración o forma de C, como se puede observar en la imagen B, tanto de una parte superior como una parte inferior. Posteriormente, la yema pancreática ventral se desplaza hacia la parte dorsal, de manera parecida a como lo hace la entrada del conducto del colédoco. Finalmente, la yema ventral pasa a situarse por debajo y detrás de la yema dorsal, como se puede ir viendo ya en la figura D. Y más adelante, el parénquima y el sistema de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se llegan a unir. En la imagen C, a mi lado izquierdo, podemos observar una quinta semana de gestación. Y como ya había mencionado mi compañera, aquí podemos observar ya tanto los brotes pancreáticos dorsal como ventral. Y en la imagen a mi derecha, que es la D, se puede observar ya la sexta semana de gestación, donde el páncreas se empieza a desarrollar a partir de estos mismos brotes pancreáticos, tanto dorsal y ventral, que se unen estos mismos para formar el páncreas. Esta imagen representa de mejor manera lo que les trataba de explicar. Como podemos ver en la imagen E, cuando el duodeno va rotando hacia la parte derecha, este mismo va adquiriendo la forma característica de C, y la yema pancreática ventral se irá desplazando hacia la parte dorsal,
como podemos observar, de manera parecida como lo hace la entrada del conducto del colédoco. Y finalmente, la yema ventral pasa a situarse por debajo y detrás de la yema dorsal, que más adelante el parénquima y el sistema de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se unen, formando así el brote pancreático ventral, la cola y el cuerpo del páncreas, y el brote pancreático dorsal, la cabeza de este mismo. Esta imagen representa de mejor manera lo que les trataba de explicar. Como podemos ver en la imagen E, cuando el duodeno va rotando hacia la parte derecha, este mismo va adquiriendo la forma característica de C, y la yema pancreática ventral se irá desplazando hacia la parte dorsal, como podemos observar, de manera parecida como lo hace la entrada del conducto del colédoco. Y finalmente, la yema ventral pasa a situarse por debajo y detrás de la yema dorsal, que más adelante el parénquima y el sistema de conductos de las yemas pancreáticas dorsal y ventral se unen, formando así el brote pancreático ventral, la cola y el cuerpo del páncreas, y el brote pancreático dorsal, la cabeza de este mismo. Cabe mencionar que todo esto sucede en el transcurso de las semanas, como podemos observar en la imagen, y posteriormente se van a ir desarrollando distintas cosas. Y como iba mencionando, durante las siguientes semanas del desarrollo se darán distintos procesos. Como se puede observar, durante la 8ª semana existirá una histodiferenciación del islote pancreático. Posteriormente, a partir de la 9ª, se desarrollarán algunas células. Por ejemplo, durante la 9ª semana se va a desarrollar las células alfa. Durante la 10ª, las células beta. Y durante la 11ª semana, las células delta. Posteriormente, alrededor de la semana 15, se detectará el glucagón en el plasma fetal, mismo que es dado gracias a las células alfa. Y durante la semana 20 del desarrollo, se detectará insulina en el plasma fetal. Estas son otorgadas gracias a las células beta. Soy Suárez García Ricardo Chopin y el día de hoy les voy a exponer histología y glucagón. Empecemos recordando que el páncreas tiene dos funciones principales, una función exócrina y una función endocrina. El día de hoy nos vamos a enfocar en el componente endocrino. No obstante, es bueno saber que el componente exócrino se caracteriza por tener células centroacinares y periacinares, que van a ser las encargadas de producir enzimas proteolíticas, amilolíticas y lipolíticas. Y estas a su vez van a ser vertidas al duodeno en su segunda porción, en la porción descendente, a través de los conductos pancreáticos principal de Wirsung y el secundario de Santorini. Entonces, el componente endocrino, que es el que nos vamos a enfocar el día de hoy, va a ser caracterizado por los islotes pancreáticos. Estos islotes pancreáticos se van a caracterizar por tener diferentes tipos de células productoras de hormonas que van a ser las encargadas de regular el metabolismo, ya sea de los lípidos, de las proteínas o de los carbohidratos en el organismo. Ok, entonces en esta diapositiva, en el lado izquierdo, tenemos una imagen de una tinción con hematoxilina y eosina. En el lado derecho tenemos una microfotografía y las dos van a ser de un islote pancreático. No obstante, en estas imágenes no se alcanzan a diferenciar los diferentes tipos celulares que tienen la diferente producción hormonal. En esta imagen se alcanzan a apreciar muy bien las células beta, que tienen la función de producción de insulina y tienen una localización central en los islotes. En la periferia tenemos a las células alfa, que van a producir glucagón. Y aquí, de un color azulado, tenemos a las células delta, que van a producir somatostatina 14. En esta imagen del borón se alcanzan a apreciar igualmente las células beta, que producen insulina, las células delta, que producen somatostatina, y las células alfa, que producen glucagón. Aquí, en un color azul, tenemos a las células F, o también llamadas células PP, que van a encargarse de la producción de polipéptido pancreático. También algo importante
es que este contenido, estos islotes, van a estar altamente vascularizados. Y bueno, aquí tenemos el páncreas, los conductos pancreáticos, el conducto pancreático principal que va a vertir su contenido al duodeno a través de la ampolla mayor. Ok, en esta diapositiva tenemos una imagen con inmunofluorescencia de un islote pancreático o de un islote de Langerhans. Se alcanzan a observar los diferentes tipos celulares, las células alfa de un color verde, ok, que van a tener un porcentaje del 25% en estos islotes. Se van a encargar de la producción de glucagón y proglucagón, como lo mencionábamos. Las células beta tienen una tinción rojiza y van a ser las que en mayor cantidad se van a encontrar en estos islotes. Van a producir insulina, péptido C, proinsulina y GABA. Las células delta van a producir somatostatina 14 y van a teñirse de un color azulado. Tenemos las células epsilon, que se van a encargar de la producción de grelina, y las células PP o células F, que van a ser las encargadas de la producción de polipéptido pancreático. Recordemos que el páncreas tiene 1.000.000 de islotes de Langerhans y van a tener esta función endocrina. Bueno, aquí tenemos otra imagen por inmunofluorescencia. Esta imagen es del Rose de histología. La pasada era del Greenspan. Bueno, aquí igual tenemos los tipos celulares. Tenemos las células alfa, van a estar de un color rojizo. Y bueno, las células alfa van a producir glucagón, ya lo habíamos mencionado. Las células beta, que van a estar en su mayor proporción o van a tener el mayor porcentaje en los islotes de Langerhans, van a estar alrededor de un 60 a un 70%. Van a estar de un color pardo anaranjado en esta inmunofluorescencia. Y las células delta. Las células delta van a producir somatostatina y van a estar de un 5 a un 10%. Entonces tenemos que la principal porcentaje de células en los islotes van a ser primero las células beta, después siguen las células alfa con un porcentaje de un 15 o 20%, las células delta después con un 5 o un 10%, y después le siguen las demás células. Aquí algo importante es que también hay otros tipos celulares, pero son tipos celulares menores, es decir, que se encuentran en menor proporción. Y bueno, la célula PP o célula F, que va a producir polipéptido pancreático. Y bueno, aquí las principales acciones va a ser estimular secreciones o las células principales gástricas y va a inhibir las secreciones biliares. Va a inhibir también la motilidad y va a inhibir la secreción de bicarbonato y enzimas pancreáticas, que ya lo habíamos visto que tienen funciones proteolíticas, amilolíticas, lipolíticas. Otra célula es la D1, que va a producir péptido intestinal vasoactivo, y también se va a encontrar en otros tejidos, como lo es los acinos exócrinos. ¿Ok? También vamos a tener las células S, que van a producir secretina, motilina y sustancia P. Pero también se van a producir en otras células exócrinas del páncreas igual. Y aquí hay una importante que vamos a hablar en un momento, es la célula epsilon. Esta célula epsilon se va a encargar de producir grelina y bueno, lo importante es que va a estimular el apetito. El siguiente tema es fisiología de las hormonas pancreáticas. Hola, yo soy José Roberto Guzmán Aguilar. Yo les voy a hablar acerca de la insulina, iniciando rápidamente con la síntesis de la misma, la cual va a iniciar en los ribosomas de las células beta pancreáticas. Aquí se va a sintetizar una proteína llamada preproinsulina, la cual, como su nombre lo dice, es una de las precursoras de la insulina. Esta es sintetizada gracias a un gen en el cromosoma 11, el cual específicamente es el gen 11p15. Esta proteína sintetizada va a tener 110 aminoácidos, de los cuales va a perder 24 debido a la acción de proteasa sobre esta. Al perder estos 24 aminoácidos se va a convertir ahora en proinsulina, dándonos esta proteína que tenemos a la derecha de 86 aminoácidos. Estos 86 aminoácidos esta proteína va a tener una cadena A
que va a tener 21 aminoácidos, una cadena B, que va a tener 30 aminoácidos, y un péptido conector, que va a ser de 35 aminoácidos. Toda la proteína va a ser transportada hacia el aparato de Golgi. Dentro de este, por acción de proteasas en la misma, va a recibir dos cortes. En el extremo 63 del péptido conector y en el extremo 31 del péptido conector, separándolo completamente de estas dos cadenas, de la cadena A y de la cadena B, las cuales van a ser unidas por dos puentes de disulfuro en el extremo 7 y 19 de la cadena B y el extremo 7 y 20 de la cadena A. Al unirse estos, nos va a dar origen a la insulina. Bueno, cabe destacar que hay otro puente de disulfuro en el extremo 6 y 11 de la cadena alfa. Una vez hecho esto, tenemos nuestra insulina sintetizada y nuestro péptido conector. Por cada insulina o por cada molécula de insulina se va a sintetizar, por ende, un péptido conector. Bueno, este proceso nos da como origen a una proteína de 51 aminoácidos con solo dos cadenas, las cuales no se van a modificar, van a tener igual la cadena A, 21 aminoácidos, y la cadena B, 30 aminoácidos, con sus dos respectivos enlaces de disulfuro. Va a tener un peso molecular de 5800 daltons y una vida circulatoria media, una vida en la sangre de 3 a 5 minutos. Esto debido a que va a ser degradada constantemente por insulinasas ubicadas principalmente en tres órganos. Inicialmente en hígado, donde la mayor parte de hecho de la insulina es eliminada en el hígado, hasta un 50% de la misma. Después en riñón. Y por último para las embarazadas en la placenta. La insulina es secretada en el páncreas, específicamente por las células beta pancreáticas. Esta no es secretada en litros o durante todo el día, sino que es secretada por pulsos cada 5 minutos. Y esto nos da una cantidad al día de 30 unidades. Como comparativa, 100 unidades equivaldrían a 1 mililitro. Por lo tanto, estas 30 unidades nos equivalen a 0.3 mililitros o 300 mililitros a lo largo de todo el día en la circulación portal. Tenemos que la insulina puede alcanzar dos concentraciones, o tiene dos tipos de concentraciones, la concentración en ayuno y la concentración o el pico de insulina después de la comida o postprandial, de la cual hablaremos más adelante. Sin embargo, la concentración en ayuno podemos decir que es, o que tiene un aproximado de 10 microunidades por mililitro, que como comparativa, para imaginarnos lo poco que es esto realmente, podemos decir que esas 10 microunidades equivalen a 0.4 nanogramos. Y un grano de azúcar pesa aproximadamente 50.000 nanogramos en promedio, por lo cual estamos hablando que por mililitro de sangre hay una cantidad minúscula de insulina. Y bueno, el pico de insulina postprandial es de 100 microunidades, que volviendo a la comparativa anterior, serían 4 nanogramos de insulina comparados con un grano de azúcar que pesa 50.000 nanogramos. Entonces, repito, la insulina segregada en nuestro organismo es microscópica, es minúscula. Bueno, este pico de insulina se va a alcanzar después de la comida habitual. Va a tener un aumento progresivo, que hablaremos más adelante, alcanzando este pico aproximadamente a los 8 a 10 minutos después de la ingesta de alimentos. Y bueno, la insulina tiene un aumento progresivo dado por dos fases. La primera fase es usualmente estimulada por la glucosa e inicia por el aumento repentino de la misma. Este aumento repentino de la glucosa ocasiona que haya una descarga inicial breve de la insulina, una descarga bastante elevada. Si el estímulo de la glucosa se mantiene, a pesar de esta descarga de insulina, se va a detonar la segunda fase, en la cual la insulina va a empezar a decrecer de manera gradual
para después iniciar a elevarse de manera constante. Cabe resaltar que estos valores son en plasma. Y bueno, esta fase 2 va a ocurrir aproximadamente de 8 a 10 minutos después de la primera fase. Tenemos que de 8 a 10 minutos va a empezar a aumentar la insulina periférica. Después, el pico máximo se va a alcanzar aproximadamente de los 35 a los 45 minutos, en promedio. Y bueno, el regreso de la insulina a la normalidad, cuando ya decrece la glucosa, puede ocurrir aproximadamente de 90 a 120 minutos. Bueno, tenemos que existen factores que pueden afectar la secreción de la insulina. Los factores estimulantes, encabezado por el aumento de la concentración de glucosa, como mencioné hace rato. También está el aumento de la concentración de aminoácidos, de ácidos grasos y cetoácidos, el glucagón, el cortisol, el péptido insulinotrópico, dependiente de glucosa, la estimulación vagal, específicamente por la acetilcolina, las sulfonilureas y la obesidad. Todo esto como factor estimulante de la secreción de insulina. Por otro lado, tenemos factores inhibitorios, que es la disminución de la glucosa, el ayuno, el ejercicio, la somatostatina, agonistas alfa-adrenérgicos y el diazoxído. Continuamos con la acción de la insulina. Bueno, la insulina se va a unir a receptor de membrana de 2 unidades. Este receptor va a ser altamente específico y con muchísima afinidad, tanto así que se puede unir la insulina a este en cantidades picomolares, por lo que hablábamos anteriormente de que la insulina que se encuentra en circulación en verdad es diminuta, por lo cual se debe de tener una alta afinidad y una alta especificidad para que, aunque sea muy poquita, esta pueda alcanzar su receptor. Bueno, estos receptores van a ser los receptores insulínicos, que van a ser glicoproteínas de membrana. La insulina se une a un receptor de membrana de 2 unidades, alfa y beta. Cuando se une la insulina, el receptor se va a autofosforilar, produciendo en sí tirosinasas fosforiladas, las cuales se van a unir a P110 y P85, que a su vez van a activar a las quinasas B y C. Esto va a permitir que GLUT4, que son proteínas transportadoras de membrana para glucosa, viajen a la membrana y permitan la entrada de la glucosa hacia el tejido. Continuamos con los efectos metabólicos de la insulina. Y bueno, tenemos que su principal función es promover el almacenamiento de nutrientes ingeridos, principalmente en tejidos especializados en metabolismo energético. Tenemos que la insulina tiene 2 efectos, el endocrino y el no endocrino. El no endocrino, rápidamente, o también llamado efecto pancreático, es la acción de la insulina sobre las células alfa pancreáticas para inhibir la secreción del glucagón. Y bueno, tenemos que el glucagón y la insulina van a tener una estrecha relación, que es que cuando se consume un alimento con altas cantidades de carbohidratos, pero una baja cantidad de proteínas, se va a segregar muy poco glucagón y se va a segregar mucha insulina. Y cuando es al revés, que la comida tiene muchas proteínas y pocos carbohidratos, se va a secretar una mayor concentración de glucagón y muy poca insulina. Entonces podríamos decir que son antagonistas. Bueno, continuamos con el efecto endocrino, iniciando con el hígado, que es el primer órgano principal al que llega la insulina a través del torrente sanguíneo. Aquí va a tener 2 efectos principales, que es promover el anabolismo e inhibir el catabolismo. Al promover el anabolismo, va a promover la síntesis y almacenamiento de glucógeno, y por ende va a inhibir también la descomposición del mismo. Como vimos en clases anteriores, no se puede hacer 2 vías que son contrarias. No se pueden hacer estas 2 vías contrarias al mismo tiempo. Entonces, si aumenta la síntesis de glucógeno, no se puede descomponer el mismo.
También, como efecto, va a tener el aumento de la síntesis de lipoproteínas, como son los triglicéridos y las VLDL o Very Low Lipoprotein. ¿Esto por qué? Debido a que, como mencionamos anteriormente, la insulina va a tener el efecto de almacén de nutrientes, entonces por lo mismo va a sintetizar estas lipoproteínas. Y bueno, la inhibición del catabolismo va a inhibir la glucogenólisis, la cetogénesis y la gluconeogénesis. Como siguiente efecto, va a ser en los músculos, en donde va a promover la síntesis de proteínas dentro de los mismos músculos. ¿Cómo va a ser esto? Pues bueno, va a aumentar el transporte de los aminoácidos hacia adentro de los músculos y por ende los aminoácidos circulantes en el plasma van a disminuir. Y también aumenta la síntesis de proteínas dentro de los ribosomas de los músculos. También promueve la síntesis del glucógeno almacenado en el mismo músculo para reemplazar las reservas que ya se hayan usado, debido a que aumenta el transporte de la glucosa intracelularmente, lo cual potencializa la activación del glucógeno sintetasa e inhibe, por ende, el glucógeno fosforilasa. Esto en los músculos. Como siguiente efecto tenemos en el tejido adiposo, en donde aquí va a promover el almacenamiento de triglicéridos en adipocitos, por medio de la inducción de síntesis de la lipoproteína lipasa, la cual va a hidrolizar los triglicéridos en lipoproteínas para transportar ácidos grasos hacia adentro de los adipocitos. También propicia al transporte de glucosa al interior de la célula, lo cual hace que aumente el glicerol fosfato, que permite la esterificación de ácidos grasos proporcionados por el transporte de lipoproteínas. Y por último, va a inhibir la lipasa intracelular, lo cual va a inhibir, por ende, la lipólisis intracelular. Y por último, pero no menos importante, el efecto en sistema nervioso central, que bueno, no va a influir en la absorción de la glucosa plasmática. Su efecto va a ir más señalado hacia el hipotálamo, en el cual va a tener receptores insulínicos a través de P13-sinasa. Esto va a permitir que exista una señalización de leptina para disminuir el apetito y aumentar el consumo energético de las personas. Entonces, el efecto de la insulina dentro del sistema nervioso central es regular el apetito de las personas y que el consumo energético del organismo aumente cuando la glucosa es elevada, o cuando la insulina es elevada, perdón. Brevemente, como resumen de lo ya antes dicho, tenemos que entonces la acción de la insulina va a ser aumentar la captación de glucosa intracelular, va a aumentar la formación de glucógeno, va a inhibir o disminuir la glucogenólisis, va a disminuir o inhibir la gluconeogénesis, va a aumentar la síntesis de proteínas en músculo, va a aumentar la sedimentación de la grasa, va a disminuir la lipólisis y va a aumentar la captación de potasio al interior de la célula. Todo esto es dentro de la célula, claro. Y por último, en efecto de la insulina sobre la concentración de diferentes nutrientes en la sangre, es que va a disminuir la concentración de la glucosa circulante. También va a disminuir la concentración de aminoácidos circulante, así como la de ácidos grasos en la sangre. También va a disminuir la concentración de cetoácidos en la sangre debido a que no está haciendo cetoacidosis. Y por último, también va a disminuir la concentración de potasio en sangre. Entonces, como podemos ver aquí, el efecto de la insulina intracelular va a ser contrario al efecto que tiene en la concentración de nutrientes en la sangre. Ok, vamos a seguir con glucagón. Vamos a tener que glucagón, esta hormona, es opuesta a la hormona insulina. Se va a sintetizar en las células alfa de los islotes pancreáticos o de Langerhans. Pero también se puede sintetizar en otras células, como es las células L del intestino. Va a contrastar con la insulina, como lo mencionábamos,
ya que el glucagón va a promover la utilización y metabolización de las reservas de combustibles metabólicos, como lo es el glucógeno en el hígado, en el tejido adiposo vamos a utilizar los triglicéridos, ¿ok? Y bueno, se le va a conocer como la hormona de la inanición. Vamos a tener que en su estructura química es un polipéptido de 29 aminoácidos de cadena recta única, esto lo refiere Greenspan. Va a ser un péptido de 31 aminoácidos, esto lo refiere Boron de fisiología. Y el gen para glucagón se va a encontrar en el cromosoma 2 en el núcleo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con la biosíntesis y tenemos este gen para glucagón en el cromosoma 2 de las células alfa. Se va a transcribir, va a haber una transcripción de RNA mensajero en el núcleo, lo cual va a terminar en preproglucagón. Este preproglucagón va a pasar al retículo endoplasmático rugoso y se va a convertir en proglucagón. Este proglucagón va a ser dividido por unas proteasas de las células alfa y se va a dividir en glucagón y sobre todo en incretinas, GLP-1, GLP-2 y glicentina. Como lo mencionábamos, el glucagón es producido en las células alfa, pero también puede ser sintetizado en las células L. Aquí la diferencia es lo que vamos a tener de este proglucagón a glucagón y sobre todo los GLPs. Como lo observamos aquí en las células alfa de los islotes pancreáticos, vamos a obtener glucagón, vamos a obtener también polipéptido pancreático relacionado a glicentina y un fragmento principal de proglucagón. Lo importante en las células L del intestino, vamos a tener glicentina y sobre todo estas incretinas, la más conocida GLP-1, GLP-2 y también IP2. Como funciones de glucagón, vamos a tener la glucogenólisis. Entonces, esta glucogenólisis la vamos a llevar a cabo en el hígado como tal. También ejerce funciones en músculo estriado y en el músculo cardíaco. Aquí vamos a tener factores que van a aumentar la secreción o van a estimular esta secreción y también factores que van a inhibir la secreción de glucagón. Como principales factores de estimuladores van a ser la disminución de la concentración de glucosa y sobre todo el aumento de la concentración de aminoácidos, específicamente o especialmente la arginina y la alanina. También otras hormonas como lo son la colecistocinina, algunos fármacos como lo pueden ser los agonistas beta-adrenérgicos o también neurotransmisores como lo es la acetilcolina. Y algo importantísimo aquí es que también no se sabe a ciencia cierta cómo es que se estimula, pero dentro de los principales tres es el ayuno, el aumento de la concentración de aminoácidos y la disminución de la glucosa. En factores inhibidores vamos a tener como principales factores que inhiben a la insulina, esta incretina GLP-1, como lo vimos, que también es sintetizada, y la glucosa. También las otras hormonas como la somatostatina y el aumento de la concentración de ácidos grasos y de cetoácidos. Dentro de las principales acciones que va a tener el glucagón es en el hígado, como lo habíamos comentado. Entonces vamos a aumentar la glucogenólisis, vamos a ocupar estas reservas de glucógeno para obtener glucosa, vamos a aumentar la gluconeogénesis, vamos a aumentar la síntesis de glucosa de nuevo, aumentar la lipólisis para generar más glucosa y la formación de cetoácidos. También estos efectos van a ayudar al aumento de la concentración de glucosa,
al aumento de la concentración de ácidos grasos y la formación de cetoácidos. Aquí más específicamente, más bioquímicamente, cómo va a llevar sus funciones o qué enzimas va a estimular o inhibir. Como lo comentábamos, va a aumentar la glucogenólisis, va a romper estas reservas de glucógeno. ¿Esto cómo? Principalmente inhibiendo la glucógeno sintasa y disminuyendo la actividad de la glucosinasa. Y va a aumentar otras enzimas como es la glucógeno-fosforilasa y la glucosa 6-fosfatasa, que van a permitir esta salida de glucosa. También va a inhibir la glucólisis y vamos a aumentar la gluconeogénesis. Esto como activando sobre todo a las hormonas para la formación de glucosa. Vamos a tener a la glucosa 6-fosfatasa, ¿ok? A la fructosa 1,6-bifosfatasa, que van a cumplir su función para generar glucosa de nuevo, ¿ok? Entonces va a ser la fructosa 1,6-bifosfatasa y la glucosa 6-fosfatasa. Algo importante también es que va a aumentar o estimular la lipólisis. Vamos a utilizar estos ácidos grasos y también vamos a inhibir la liponeogénesis. Ok, vamos a inhibir a la acetilcoenzima A carboxilasa para que esta acetilcoenzima A pase a malonilcoenzima A. Y vamos a estimular la oxidación de estas grasas y también esto nos va a ocasionar un aumento de los cuerpos cetónicos en sangre. Aquí hay los mismos efectos. Va a aumentar la glucosa, va a aumentar los ácidos grasos y los cetoácidos. También vamos a poder sintetizar glucosa de nuevo a través de aminoácidos o de los ácidos grasos, como lo comentábamos. Buenos días, mi nombre es Aguilar López Daniel Alejandro y voy a hablar de la somatostatina. La somatostatina fue originalmente identificada por Krulich y colaboradores en el año 1968 y fue caracterizada posteriormente por Bresau y Guillemin en 1973. Este péptido de 14 aminoácidos fue llamado somatostatina debido a su capacidad de funcionar como antagonista fisiológico de la acción somatotrópica de la hormona del crecimiento. Fue localizada originalmente en el hipotálamo y posteriormente detectada en casi todos los sistemas de tejidos y órganos. Se trata de un polipéptido que tiene una vida media corta de tan solo 3 minutos en sangre. Es sintetizada en las células delta de los islotes de Langerhans, en el páncreas y también en el intestino e hipotálamo. Tiene la misma estructura química de la hormona del crecimiento. Bueno, en cuanto a su estructura, la somatostatina 14 es un péptido básico constituido por 14 aminoácidos que presenta un puente disulfuro entre dos cisteínas situadas en la posición 3 y 14, lo que le confiere a la molécula una estructura cíclica estable. La somatostatina 28 contiene la secuencia completa de la somatostatina 14 en el extremo C terminal y 14 aminoácidos más en el extremo N terminal. Mediante modificaciones en la estructura cíclica, se ha podido identificar en el centro activo de la molécula, que se encuentra situado entre los aminoácidos 7 y 10. Este descubrimiento ha permitido diseñar análogos de somatostatina más cortos y menos sensibles a la degradación. Hablemos ahora un poco de su biosíntesis. Bueno, como ya dije, la biosíntesis de la somatostatina tiene lugar en las vesículas secretoras del aparato de Golgi, en las células deltas del páncreas y también en el intestino e hipotálamo, donde actúa como hormona hipofisiotrópica. La somatostatina deriva de una hormona precursora, la preprosomatostatina, que es producto de un único gen y se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, donde se va a escindir rápidamente generando un péptido denominado prosomatostatina. Esta molécula es hidrolizada por 3 dominios distintos, originando varios fragmentos sin actividad biológica y 2 formas biológicamente activas, la somatostatina 14 y la somatostatina 18.
Este procesamiento se lleva a cabo por endoproteasas conversoras de propéptidos. En el hipotálamo se producen hasta 4 veces más la somatostatina 14, mientras que en el intestino es mayoritaria la somatostatina 28, existiendo otros tejidos como estómago, retina e islotes pancreáticos, donde solo está presente la somatostatina 14. Hablemos ahora de su mecanismo de acción. La somatostatina ejerce sus efectos biológicos mediante la interacción con receptores específicos de alta afinidad presentes en la membrana plasmática de las células diana. Estos receptores se acoplan a través de proteínas G a distintos sistemas efectores, como la enzima anhidrasa carbónica. Los receptores de somatostatina pertenecen a la superfamilia de los GPCR, receptores acoplados a proteínas G. Poseen 7 dominios hidrofóbicos alfa-helicoidales transmembrana de 20 a 25 aminoácidos de longitud. Una vez producida la activación de los receptores, estos se desensibilizan mediante la fosforilación de residuos de serina y tronina presentes en el dominio C-terminal intracelular del receptor, induciendo así el desacoplamiento entre el receptor y la proteína G. Se han identificado 5 subtipos de receptores de somatostatina, nombrados con números del 1 al 5. Esta diversidad de receptores explica la multiplicidad de acciones biológicas que se han observado para la somatostatina. Estos receptores se han identificado en gran número de órganos, como el cerebro, hipófisis, páncreas, tubo digestivo, placenta, entre otros. Y pues vamos a tener que un mismo subtipo de receptor puede inducir respuesta biológica distinta, o bien una respuesta biológica puede implicar más de un subtipo de receptor. Los subtipos de receptores del 1 al 4 tienen mayor afinidad por la somatostatina 14, mientras que el subtipo de receptor 5 tiene mayor afinidad por la somatostatina 28. El receptor subtipo 2 es el principal mediador de la inhibición de la secreción de la hormona del crecimiento. Bien, ahora hablemos sobre sus efectos. Esta hormona va a ser extremadamente versátil y puede actuar de manera autócrina y parácrina. Veremos que a nivel del sistema nervioso, la somatostatina actúa como neurotransmisor, inhibiendo la liberación de la hormona del crecimiento y la tirotropina. En el eje hipotálamo hipoficiario, la somatostatina es capaz de actuar sobre la liberación de prolactina, corticotropina y tirotropina. Por otro lado, este péptido también posee la capacidad de regular procesos de neurotransmisión del sistema nervioso central, inhibiendo la liberación de dopamina y norepinefrina, causando así efectos sobre funciones sensoriales, locomotoras y cognitivas. De hecho, cambios en los niveles de somatostatina y sus receptores a este nivel están relacionados con enfermedades neurodegenerativas, tales como Alzheimer o Parkinson. Bien, en cuanto al sistema digestivo, a nivel del tracto gastrointestinal, la somatostatina actúa de manera endocrina, inhibiendo la liberación de hormonas como la gastrina, secretina, colecistoquinina, grelina, motilina, péptido intestinal vasoactivo, péptido inhibidor gástrico y pepsina. De esta manera, la somatostatina inhibe la motilidad, la secreción y la absorción gastrointestinal. Además, retrasa la asimilación de los nutrientes por el tubo digestivo y la utilización por el hígado y los tejidos periféricos. En cuanto a la acción que ejerce este péptido sobre glándulas exocrinas, destaca su papel inhibidor sobre la glándula salival o la mucosa intestinal, entre otros. A nivel pancreático actúa como un potente inhibidor de la liberación de hormonas, como la insulina, el glucagón o el polipéptido pancreático, participando de esta manera en la regulación de la homeostasis metabólica. En el sistema inmune, controla negativamente la respuesta secretora de basófilos, monocitos e inmunoglobulinas, y regula la proliferación de linfocitos T y B de un modo dosis dependiente. Por otro lado, este tipo de regulación también se ha observado en otros tejidos como el cardiovascular, donde la alta o baja concentración de somatostatina provoca una respuesta positiva o negativa de la contracción ventricular de los cardiomiocitos. Finalmente, cabe mencionar que en cuanto a sus aplicaciones terapéuticas, actualmente las dos principales indicaciones de los análogos de somatostatina son en la acromegalia
y en el síndrome carcinoide de los tumores neuroendocrinos. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Eric Eduardo Mercado León y a continuación les hablaré un poco acerca de la grelina. La grelina es un neuropéptido gastrointestinal, descrito por primera vez en 1999 por Kenji Kanagawa y junto a su equipo de colaboradores. Esta también se definió como el ligando natural del receptor de secretagogos de la hormona del crecimiento, específicamente GHSR. La grelina es producida principalmente en el estómago, y hablando un poco más acerca de su estructura, tenemos en cuenta que es un péptido que cuenta con 28 aminoácidos y un peso molecular de 3.3 kilodaltons. Este se encuentra asilado y todo es con una cadena de ácido graso unida a alguno de sus residuos. Ese residuo es la serina, localizada en la posición 3 de la región N-terminal, como se puede observar en la parte superior en la primera imagen. Al igual que los secretagogos de GH sintético, la grelina aumenta potentemente la liberación de la hormona del crecimiento. Y además de la forma abundante de la grelina con 28 aminoácidos que ya conocemos, se han descrito más variantes, codificadas por el mismo gen, como la DesGLN14-grelina, que es igual a la grelina, excepto por la ausencia de glutamina en la posición 14, lo que resulta en un péptido de 27 aminoácidos. Hablando un poco más de la síntesis, esto suele ser en el hipotálamo y ha sido un objeto de controversia, puesto que las cantidades encontradas son muy pequeñas y se ha puesto en duda de que sean significativas en los términos fisiológicos. No obstante, se describió recientemente su localización en un pequeño grupo de células hipotalámicas, específicamente en el núcleo arcuato, cuyos axones desembocan en neuronas productoras de neuropéptido Y y la proteína agouti, 12 mismas que, como se describirá un poco más adelante, tienen un papel fundamental en la ingesta de alimentos. La grelina se produce predominantemente en las células X, parecidas a las células A, y como ya habíamos mencionado, se producen principalmente en el estómago, las cuales constituyen cerca de una quinta parte de las células enteroendocrinas, en la mucosa oxíntica de humanos adultos. A su vez, esta misma se produce desde el duodeno hasta el colon, así como también en el páncreas, riñón y algunos otros órganos y células. Hablando un poco más del mecanismo de acción, como ya vimos, tiempos recientes se han agregado núcleos que juegan un papel predominante y ya mencionamos también que juegan un papel fundamental en la ingesta de alimentos y la regulación alimenticia. El principal, como ya habíamos mencionado, es el núcleo arcuato, que posee dos poblaciones neuronales, unas que al ser estimuladas pueden provocar el hambre, llamadas orexigénicas, y otras que al ser estimulados pueden producir propio melanocortina. Las orexigénicas producen generalmente neuropéptidos Y y la proteína RA-GOUTI. Ambos tipos de neuronas reciben información del estado energético del cuerpo por medio de dos proteínas, la leptina y la insulina. El núcleo arcuato del hipotálamo orquesta la actividad de otros núcleos hipotalámicos para provocar así el hambre o saciedad, dependiendo de cada situación. La percepción del hambre puede estar, en términos sencillos, regulada por numerosos factores, y estos pueden alterarse considerablemente en número de enfermedades según su fisiopatología. Como vimos, esto puede depender de cada situación. Puede ser por una distensión gástrica, la presencia de alimentos en el estómago, una glucemia o insulinemia, la leptina o el metabolismo oxidativo. Por ejemplo, después de comer, distintas señales como la distensión del estómago o la liberación de colicistoquinina van a estimular al nervio vago, mandando señales que codifiquen el mensaje, así llevando a cabo una disminución en el apetito. Estas señales eléctricas que transporta el nervio vago van a viajar hacia el tallo cerebral, en específico en un sitio llamado núcleo del tracto solitario. Desde el núcleo del tracto solitario, el mensaje es transmitido al núcleo arcuato del hipotálamo. En este hipotálamo se van a estimular las neuronas anorexigénicas, es decir, las productoras de la propia melanocortina, llevando así a cabo una inhibición en las neuronas orexigénicas, que son las productoras del neuropéptido Y. Estas mismas neuronas del núcleo arcuato van a activar el núcleo medial del hipotálamo, provocando la sensación de saciedad, y van a inhibir al núcleo lateral, previniendo la sensación del hambre.
Esto es interesante, puesto que hasta el 4% de personas con obesidad severa, con una aparición temprana, tienen mutaciones, las cuales no le permiten tener una adecuada comunicación entre el núcleo arcuato y el núcleo medial del hipotálamo. La ingesta de alimentos provoca que el páncreas libere insulina a la circulación general. Esta misma alcanza al núcleo arcuato del hipotálamo, llevando el mismo mensaje a cabo, previniendo así el apetito, por lo que estimulará también a las neuronas orexigénicas, que son productoras de propiomelaanocortina, e inhibirán a las neuronas orexigénicas, productoras de neuropéptido Y. La leptina es producida por adipocitos, las células almacenadoras de grasa, lo que quiere decir que a mayor cantidad de grasa, mayor cantidad de leptina. A diferencia de la insulina, la leptina no parece jugar un papel muy importante en la regulación de una manera aguda, es decir, a corto plazo sobre el apetito, lo que apunta directamente a que esta misma manda a largo plazo el mensaje al hipotálamo sobre el depósito excesivo de grasa y el nivel de apetito. Ahora bien, hablando sobre la grelina, específicamente, esta se libera desde las células de la mucosa del estómago como respuesta al ayuno, en mayor parte, como ya mencionamos, en las células X. La grelina tiene una regulación sobre el apetito de dos formas, tanto directa como indirecta. Por un lado, de la manera directa, suele activar a las neuronas sensibles al neuropéptido y al péptido relacionado a GOTY en el núcleo arcuato del hipotálamo, que a su vez inhiben a las células anorexigénicas de propiomelaanocortina en el mismo núcleo. Otra manera es que suele activar a las fibras nerviosas aferentes que inervan al núcleo del tracto solitario, mismo que a su vez envía señales a los núcleos hipotalámicos reguladores del hambre y energía. Por otro lado, tenemos a la manera indirecta, misma que a su vez estimula la liberación de cortisol. Esta misma a su vez disminuye la producción de citocinas, es decir, inhibe su expresión en las células T activadas, disminuyendo así las concentraciones de citocinas proinflamatorias anorexigénicas. Además de esto, la grelina posee diferentes efectos. Uno de ellos son los efectos hormonales, ya que al ser un ligando endógeno del receptor de la hormona del crecimiento, la grelina aumenta en forma de dosis dependiente de la concentración plasmática de esta misma, y consecuentemente la de IGF-1. La grelina también estimula en forma de dosis dependiente la secreción testicular de testosterona in vitro, y modula así la proliferación de células Leydig in vivo, así también como la supresión de la secreción de LH in vivo. Al inhibir la secreción de cortisol, se recalca su potencial papel en el tratamiento de la anorexia, caquexia por cáncer. También tiene efectos cardiovasculares, como lo indica la presencia de receptores para la misma en los vasos sanguíneos y ventrículos cardíacos. Esta misma inhibe la apoptosis de los cardiomiocitos y las células endoteliales in vitro, y en estudios in vitro en el hombre disminuye la resistencia sistémica vascular y aumenta el gasto cardíaco en pacientes con falla cardíaca crónica. Y por último, tiene un efecto en carcinogénesis. Su efecto suele ser controvertido, ya que se ha demostrado que esta misma es potencialmente mitogénica en células de hepatoma, aunque también se ha demostrado que tiene un efecto antiproliferativo en estas células del carcinoma pulmonar in vitro. Esto sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.